Introducción. La cuna del movimiento obrero chileno. El capítulo comienza estableciendo la importancia del ciclo del salitre como el origen de la protesta popular en la historia de Chile. Los autores, Pablo Artaza Barrios y Nicole Fuente Alba Romero, señalan que el desierto de Atacama es considerado la cuna del movimiento obrero chileno. Antes de su anexión a Chile tras la Guerra del Pacífico, 1879-1884, la región salitrera ya era un espacio de frontera con altos flujos migratorios de diversas partes del mundo. Esta característica, sumada a la dependencia de los vaivenes del comercio internacional, forjó una identidad pampina marcada por la inestabilidad, pero también por un fuerte aprecio por la libertad. La cuestión social, un periodo generalmente fechado entre 1880 y 1920, impactó con violencia la vida de los trabajadores del salitre. Este fenómeno se manifestó de dos maneras. 1. Hizo cada vez más opresivas las condiciones de vida de la población. 2. Generó una fuerte protesta contra el orden social y político existente. Fue en este contexto de enfrentar la pobreza y la dominación donde surgió y se fortaleció el movimiento obrero popular en Chile. Objetivo y ejes de análisis del capítulo. El objetivo principal del texto es analizar el esfuerzo transformador del movimiento de los obreros del salitre durante el ciclo de expansión del mineral. Para ello, los autores se centran en tres elementos de cambio. 1. El paso de lo social a lo político. Se analiza cómo las formas de protesta evolucionaron desde asociaciones gremiales particulares hacia una organización con proyección provincial y nacional, permitiendo a los trabajadores desafiar un sistema político que los excluía. Apropiarse del espacio político se convirtió en una estrategia para conseguir poder y transformación. 2. El paso de una dimensión local a una nacional. El movimiento obrero, que inicialmente se articuló en torno a las duras y específicas demandas de la vida en la pampa salitrera, fue subordinando progresivamente sus luchas locales a las demandas y plataformas políticas nacionales, lo que conllevó una pérdida de protagonismo de la huelga como herramienta principal. 3. La pérdida de la posición estratégica del trabajador. Los autores, citando a John Womack Jr., explican que el poder fundamental de los obreros reside en su capacidad de detener la producción a través de la acción colectiva, como la huelga. Sin embargo, a medida que las crisis cíclicas de la industria y la facilidad con que los trabajadores podían ser reemplazados, debido al rudimentario del trabajo, disminuyeron su capacidad de presión, también se redujo su fuerza y posición estratégica. De la huelga espontánea a la construcción inicial del movimiento, 1870-1900, la década de 1870. Violencia y desorden. En sus inicios, la vida en la pampa salitrera estaba marcada por una violencia cotidiana y un desorden generalizado, estimulado por la itinerancia y la sensación de libertad de los trabajadores. Las protestas eran principalmente asonadas de violencia espontánea, como la desobediencia, la embriaguez, la destrucción y el saqueo. Estas primeras formas de rebeldía carecían de organización y objetivos claros, y el trabajo aún no era el campo central de la disputa. La década de 1880. Reconfiguración de la rebeldía. Con la anexión a Chile, el Estado impuso un régimen más estricto. Sin embargo, adoptó una política liberal que otorgaba a los industriales un amplio régimen de libertad para gestionar la relación entre capital y trabajo, sin intervención estatal. La violencia masiva disminuyó y las protestas se volvieron más puntuales, generalmente vinculadas a periodos de recesión económica. El foco del conflicto se trasladó de la esfera pública a la laboral. Surgieron conflictos individuales entre obreros y sus jefes, que generaban reacciones de solidaridad entre compañeros. Comenzó a florecer un discurso clasista y el asociacionismo mutualista. Un hito fue la creación en 1885 de la Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos La Protectora, el primer órgano en Tarapacá con un discurso abiertamente obrerista. La huelga general de 1890, un punto de inflexión. En julio de 1890, estalló en la zona salitrera la primera huelga general registrada en la historia de Chile, sorprendiendo a la élite. Los gremios de jornaleros y lancheros, que ya tenían experiencia organizativa, lograron movilizar a toda la provincia. Este evento aceleró la toma de conciencia de los trabajadores sobre su posición estratégica.
Al paralizar la extracción de nitrato, afectaban directamente los ingresos de los empresarios y del Estado, lo que les daba un poder de negociación significativo. La protesta se volcó definitivamente al terreno del trabajo, consolidando la asociación popular en la región. La consolidación del movimiento, 1890-1900. A partir de 1890, se observa un claro despegue asociativo, aunque los historiadores debaten sobre su naturaleza. Sergio Gres argumenta que persistían formas de lucha antiguas, como motines y azonadas espontáneas, que no buscaban un cambio sustancial en las condiciones de trabajo. Julio Pinto, en cambio, sostiene que esta fue una etapa de maduración, donde las demandas laborales se volvieron hegemónicas y las protestas mostraban mayor planificación, organización y un claro discurso de clase. El texto se inclina por la visión de Pinto, señalando que el creciente obrerismo en la prensa regional y el mayor número de huelgas sobre motines indican una consolidación de esta nueva forma de protesta. Hacia fines de siglo, la organización obrera en Tarapacá era federativa y regional, con la creación de entidades como la Gran Unión Marítima, 1892, y la Liga de Sociedades Obreras de Iquique, 1895. Gracias a la expansión asociativa y la influencia de ideologías demócratas y anarquistas, hacia 1900 se consolidó definitivamente una clase obrera en los niveles discursivo, organizacional y político. Introducción. El modo de ser oligárquico. Los autores se proponen desentrañar el modo de ser de la oligarquía chilena de principios del siglo XX, al que califican de aristocrático. Definen el modo de ser como el conjunto de creencias, valores y significados que una clase social construye a partir de su experiencia histórica y que, una vez cristalizados, identifican y animan su comportamiento. Su interés en este concepto surge como una reacción a los análisis puramente estructurales, buscando comprender la conciencia de los actores sociales. Argumentan que la organización social y la conciencia se condicionan mutuamente, y su síntesis se encarna en el comportamiento social. Además, intuyen que el pasado oligárquico no está completamente superado y que muchos de sus rasgos, como el exclusivismo político, el paternalismo y la valoración del linaje, permanecen latentes en la sociedad chilena contemporánea. Para su análisis, los autores privilegian como fuente la novela realista de la época escrita por miembros de la propia oligarquía. Consideran que, a pesar de la subjetividad del autor, este tipo de literatura busca retratar fielmente las ideas, valores y actitudes peculiares de su medio social, ofreciendo un testimonio desde adentro. Capítulo primero. El ocio como valor central. Este capítulo establece que el rasgo más distintivo de la oligarquía, según la literatura de la época, es su carácter vano, frívolo e insustancial. El ideal humano es el hombre de mundo, elegante y refinado, y la vida cotidiana gira en torno a la diversión, los eventos sociales y el entretenimiento, en lo que se conoce como vida mundana. La política misma es tratada como un sport o una forma más de sociabilidad. La actividad central de esta clase es el consumo del ocio. 1. La valorización del ocio. La base de esta vida ociosa tiene dos pilares. 1. La hacienda. La estructura agraria tradicional convierte al terrateniente en un rentista que no necesita involucrarse activamente en la gestión productiva, la cual delega en un mayordomo. 2. Las rentas del salitre. El control oligárquico del Estado les permite apropiarse, vía impuestos, de una parte de la enorme riqueza generada por el enclave salitrero, de capital extranjero. Esto añade opulencia a la ociosidad ya existente, creando una clase adinerada que no necesita trabajar. Esta situación es relativamente nueva. Durante gran parte del siglo XIX, sectores de la élite fueron activos empresarial y políticamente. Sin embargo, hacia 1900, la economía y la política se han estabilizado de tal forma que ya no exigen un esfuerzo innovador, consagrando su condición de clase ociosa. La oligarquía legitima esta condición a través de la desvalorización del trabajo. El trabajo, especialmente el remunerado, es visto con una connotación peyorativa, como un sacrificio denigrante y propio de ganapanes, al que solo se recurre en caso de infortunio. Esta visión establece el eje de la discriminación social, la oposición entre la clase ociosa, superior, y la clase trabajadora, inferior.
La ociosidad se interpreta como un reflejo de la excelencia y superioridad moral de la oligarquía, mientras que la obligación de trabajar es vista como connatural a la naturaleza inferior de los sectores populares. 2. El buen tono. La realización del ocio. El ocio se materializa a través de la adhesión al buen tono, que es un conjunto de patrones de conducta regidos por la moda y orientados a proyectar una imagen de elegancia y refinamiento. Su actividad central es el consumo conspicuo y ostentoso, realizado como un rito colectivo. Las características de este consumo son: prescinde del valor de uso. Los objetos, arte, ropa, etc., se valoran por ser un signo de distinción de moda, no por sus cualidades intrínsecas. Es público y ritual. El consumo debe ser presenciado por otros para cumplir su función de exhibir estatus. Se realiza en ceremonias sociales, bailes, cenas, ópera, veraneo, donde los participantes se reconocen mutuamente como aristócratas. Es excluyente y aislante. Requiere grandes cantidades de tiempo y dinero, creando un abismo con el resto de la sociedad. Esta práctica lleva a la oligarquía a un autismo social, donde el mundo popular desaparece de su conciencia, siendo percibido, a lo sumo, como parte de la utilería mundana, mozos, cocheros, etc. Capítulo 2. El dinero como nuevo símbolo aristocrático. El dinero es percibido como la clave para todo: poder, prestigio y felicidad. Sin embargo, su valor no reside en la acumulación productiva, sino en su capacidad para financiar el estilo de vida del buen tono. La meta no es hacer más dinero, sino obtener una suma que garantice una renta suficiente para vivir ociosamente. 1. Dinero y dominación. La riqueza principal de la oligarquía proviene de su control del Estado y las rentas del salitre, no de su propia actividad productiva. Destinar este dinero a la inversión productiva alteraría el orden social tradicional, la hacienda, sobre el cual descansa su poder. Por lo tanto, el dinero debe destinarse al consumo suntuario para ser coherente con su modo de dominación. Al subordinarse al buen tono, el dinero se reviste de la misma connotación de superioridad, convirtiéndose en el signo aristocrático por excelencia. 2. Mentalidad económica. Esta visión del dinero configura una mentalidad económica caracterizada por un desprecio por las actividades empresariales, productivas o comerciales. La irrelevancia de la producción y la industria en el discurso político. Una concepción paternalista de las relaciones laborales, donde la remuneración es un don o una prueba de cariño a cambio de lealtad, no un pago por un servicio. 3. Consecuencias sociales de la aristocratización del dinero. La irrupción masiva del dinero, un fenómeno reciente, rompe la homogeneidad económica tradicional de la oligarquía. Al ser cuantificable, el dinero introduce una nueva jerarquía interna basada en la opulencia, donde los más adinerados encarnan mejor el ideal aristocrático. Esto beneficia principalmente a una élite financiera y política de Santiago, que controla la distribución de las rentas fiscales, en detrimento de las viejas y modestas oligarquías de provincia. Capítulo 3. El apellido como símbolo de tradición. El buen nombre o apellido es otro pilar fundamental del ideal aristocrático. 1. Linaje, tradición y dinero. El apellido tiene una doble connotación. Linaje refiere a la descendencia de un antepasado ilustre, conquistador, encomendero, etc., cuyo prestigio se hereda y se proyecta sobre el presente. Tradición. El linaje se identifica con la tradición patriarcal, católica y rural de la hacienda. Tener un buen apellido implica el deber de ser fiel a estos valores ancestrales. Sin embargo, en la práctica, existe una contradicción entre linaje y dinero. Aunque el ideal es la unión de ambos, el dinero resulta ser una condición suficiente y necesaria para ser considerado aristócrata, mientras que el linaje no. El nuevo rico puede comprar su entrada al gran mundo, mientras que el venido a menos, el aristócrata empobrecido, es despreciado a pesar de su ilustre apellido. Esto da origen a la figura del ciútico, el miembro de la oligarquía provinciana que posee linaje y se aferra a las costumbres tradicionales, pero carece del dinero necesario para el buen tono. Para la élite opulenta de Santiago, es una figura anticuada y ridícula. Esto evidencia una fractura en la conciencia oligárquica, con dos visiones contrapuestas de lo aristocrático, una basada en el dinero y otra en el linaje. 2.
El valor de la raza. La idea de sangre está íntimamente ligada al linaje, pero con una fuerte connotación racial. La pureza de sangre se asocia a la ascendencia europea, la raza blanca, que es interpretada como un signo de superioridad moral y espiritual, un designio divino. Por el contrario, los rasgos indígenas o mestizos son vistos como evidencia de una naturaleza inferior, primitiva y casi animal. Capítulo 4. El mito aristocrático. Este capítulo integra todos los elementos anteriores en una cosmovisión religiosa que funciona como el mito legitimador del orden social. Este mito establece una jerarquía espiritual inmutable. El pueblo se identifica con el Cristo crucificado. Su destino es la redención a través de una vida de sufrimiento, trabajo y pobreza, que purifica su naturaleza bestial. La oligarquía se identifica con Dios Padre. Su naturaleza ya ha sido redimida. Son espiritualmente superiores. Su misión en la tierra es actuar como tutores y protectores del pueblo, ejerciendo una autoridad paternal en nombre de Dios. Esta creencia moldea la percepción del poder, que no se concibe como una construcción social, sino como un derecho natural y divino, derivado de su superioridad inherente. La autoridad, por tanto, exige obediencia y no requiere del consentimiento de los gobernados. Esto genera una mentalidad autoritaria y rígida, incapaz de concebir el conflicto social como legítimo. Las protestas populares no se interpretan como el resultado de problemas estructurales, sino como una crisis moral, ya sea porque envenenadores del pueblo despiertan los bajos instintos de la masa, o porque la propia élite ha caído en el egoísmo y ha abandonado sus deberes paternales. El modo de ser aristocrático. El caso de la oligarquía chilena hacia 1900. Luis Barros, Jimena Vergara. Introducción y enfoque metodológico. Los autores buscan analizar el modo de ser de la oligarquía chilena, entendido como un conjunto de prácticas culturales, valores, símbolos, mitos y representaciones que legitimaban su poder y diferenciación. Se alejan de la explicación meramente estructuralista, economía, instituciones, y ponen énfasis en la conciencia y la cultura. La principal fuente utilizada son las novelas realistas y costumbristas escritas por aristócratas o cercanos a la oligarquía, Luis Orrego Luco, Eduardo Balmaceda Valdés, Vicuña Subercaseaux, entre otros. Estas obras capturan el mundo cotidiano y mentalidad de la clase alta. Hipótesis central. Hacia 1900, la oligarquía chilena vivía un modo de ser aristocrático, caracterizado por 1. Ocio como valor. 2. Dinero como consumo, no como producción. 3. Apellido como capital simbólico. 4. Mito aristocrático como legitimación del poder. Capítulo 1. El ocio. La oligarquía es retratada como clase frívola, elegante, refinada y ociosa. El ideal masculino. Caballero galante, buen mozo, culto en modales, no en saberes, hombre de mundo. El ideal femenino. Gran dama, esclava de la moda, figura central en fiestas y beneficencias, símbolo de distinción. El ocio no es simple inactividad, sino ejercicio de un estilo de vida. O. Club de la Unión, carreras de caballos, bailes en el teatro municipal, tertulias, cenas lujosas, viajes a Europa. O. Conversaciones triviales, chismes, escándalos sociales, modas, relaciones personales. Casi nula discusión intelectual, política o religiosa profunda. La política misma es vista como un sport, otra forma de sociabilidad, sin sustento doctrinario. Esta valorización del ocio se explica por o. La hacienda como base de rentas seguras gracias al inquilinaje. O. El enclave salitrero, cuyos impuestos eran administrados por el Estado controlado por la misma oligarquía, convirtiéndola en rentista del Estado. O. Resultado. La oligarquía se transformó en una clase rentista y opulenta, sin necesidad de productividad. Capítulo 2. El dinero. Dinero y dominación. El dinero consolidaba la hegemonía social, pero no se asociaba al trabajo ni a la innovación. Se construye una mentalidad rentista. O. El aristócrata debía vivir del usufructo de sus tierras o rentas, no del esfuerzo productivo. O. El empresario o comerciante era visto como vulgar. La oligarquía buscó aristocratizar el dinero. La riqueza debía expresarse en consumo suntuario, en gestos de prestigio, palacios, carruajes, joyas, viajes.
Consecuencias sociales. O. Desprecio por el ahorro, la industria y la modernización. O. Chile se estancó en un modelo agrario exportador, resistiendo procesos de industrialización. O. El dinero pasó a ser un signo de estatus más que un medio para la inversión. Contraste. O. Los nuevos ricos podían intentar comprar prestigio a través del lujo, pero la oligarquía antigua los consideraba advenedizos. O. Un oligarca arruinado aún podía sostenerse socialmente si conservaba apellido y conexiones. Capítulo 3. El apellido. El apellido es el capital simbólico más importante. O. Representa linaje, tradición y continuidad histórica desde la colonia. O. El apellido de familia distinguida podía sostener prestigio incluso sin riqueza. Se articula con la idea de raza y superioridad natural. O. El oligarca se percibe como blanco, civilizado, educado, frente al pueblo mestizo, supersticioso y rústico. O. La identidad racial se usaba como legitimación jerárquica. El patriarcado. El padre hacendado es señor de la familia y de los inquilinos, con autoridad paternal y moral. Conflictos. O. La provincia y las oligarquías locales se enorgullecían de su apellido, aunque carecieran de la opulencia de la élite santiaguina. O. Se refuerza el centralismo. Santiago se impone como núcleo de prestigio. Capítulo 4. El mito aristocrático. El mito aristocrático es la ideología que da sentido y legitimidad al poder oligárquico. Se construye sobre la imagen de un orden natural y providencial. O. El patrón es protector, noble y superior. O. El inquilino es dependiente, agradecido, obediente. O. Desobedecer al patrón es desobedecer al orden divino. La religión católica refuerza esta visión, asociando jerarquías sociales con jerarquías divinas. El valor supremo es el buen sentido, prudencia, paciencia, estabilidad. Se rechazan cambios bruscos o reformas radicales. La política se concibe como expresión del linaje y la prudencia, no como espacio de competencia de ideas. El mito aristocrático justifica la exclusión. Solo una minoría ilustrada y noble puede dirigir el país. Resultado. La oligarquía logra perpetuar su hegemonía hasta entrado el siglo XX, pese a la modernización económica y social. Conclusión global. El estudio muestra que la oligarquía chilena hacia 1900 fue más que un grupo económico poderoso. Era una clase con un modo de ser definido que legitimaba su dominación cultural, simbólica y política. Los 4 ejes de este modo de ser fueron: 1. Ocio como demostración de superioridad. 2. Dinero como herramienta de distinción, no de producción. 3. Apellido y linaje como fuente de legitimidad y poder simbólico. 4. Mito aristocrático como ideología justificadora del orden jerárquico. Este modelo explica la resistencia de la élite chilena a la modernización e industrialización, y ayuda a comprender cómo el pasado oligárquico sigue influyendo en el presente político y cultural del país. Sergio Gres, Transición en las formas de lucha. Motines peonales y huelgas obreras en Chile. Objetivo y planteamiento del autor. El artículo analiza la evolución de las formas de protesta popular en Chile entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Tesis principal. Hubo un proceso de transición desde los motines peonales, espontáneos, desorganizados, violentos y localizados, hacia las huelgas obreras, organizadas, con demandas precisas, articuladas políticamente y con proyección nacional. La transformación de las formas de lucha responde a 1. Cambios estructurales en la economía y el trabajo, expansión salitrera, urbanización, industrialización incipiente. 2. Nuevas formas de sociabilidad, sociedades de resistencia, mutuales, mancomunales, prensa obrera. 3. Influencia de ideologías modernas, anarquismo, socialismo. Los motines peonales, siglo XIX. Definición. Estallidos espontáneos de violencia protagonizados por trabajadores, sobre todo rurales y urbanos precarios, peones, artesanos, marineros, cargadores. Características principales. O. Carecían de dirección estable y organización permanente. O. Estallaban por alzas de precios, abusos patronales o malas condiciones de vida. O. Formas de acción.
saqueos, destrucción de mercados, ataques a pulperías, incendios, violencia contra autoridades locales. O eran reprimidos con dureza por el Estado. Ejemplos históricos relevantes. Motines en Santiago y Valparaíso en la primera mitad del siglo XIX, disturbios por alza de pan y alimentos básicos, motines de marineros y trabajadores urbanos. Su lógica era defensiva y explosiva, sin capacidad de negociación duradera ni articulación nacional. Aparición del proletariado moderno. A fines del siglo XIX, el auge de la industria salitrera y la urbanización crean nuevas condiciones sociales. O grandes concentraciones obreras en las oficinas del norte. O crecimiento de talleres e industrias en Santiago y Valparaíso. O surgimiento de una clase obrera con mayor conciencia colectiva. Factores de cambio. O expansión de la prensa popular y obrera. O formación de sociedades mutualistas y de resistencia. O influencia de corrientes anarquistas, socialistas y demócratas. O desarrollo de líderes obreros con capacidad de organización. Las huelgas obreras, fines del 19, comienzos del XX. Definición. Acción colectiva organizada para obtener mejoras económicas, laborales y sociales, mediante la suspensión del trabajo. Características principales. O existencia de demandas específicas. Alza de salarios, reducción de jornada, mejoras en pulperías, condiciones de seguridad. O organización y planificación previa. O uso de petitorios escritos, asambleas, delegados. O búsqueda de negociación con patrones y autoridades. Ejemplos históricos destacados. O huelgas salitreras en Tarapacá y Antofagasta desde 1890. O huelga portuaria de Valparaíso, 1890s. O grandes huelgas de comienzos del siglo XX. Huelga de la carne en 1905, Santa María de Iquique en 1907. Estas huelgas marcan un salto cualitativo. El proletariado comienza a ser un actor político y social con proyección nacional. La transición del motín a la huelga no fue un reemplazo inmediato, sino un proceso de superposición. Durante décadas coexistieron motines y huelgas. Factores que explican la transición. 1. Concentración laboral favorece organización colectiva. 2. Nuevos espacios de sociabilidad, mutuales, sindicatos, prensa, generan conciencia de clase. 3. Difusión ideológica, anarquismo, socialismo, otorgan discursos y métodos modernos. 4. Mayor represión estatal obliga a buscar formas más racionales de lucha. Resultado. El motín espontáneo se fue transformando en huelga organizada, con mayor capacidad de presión y negociación. Relación con el Estado. El Estado respondió con una combinación de O. Represión violenta, masacres, ejército, policía. O. Concesiones parciales, leyes sociales incipientes, regulaciones laborales. La violencia estatal, Iquique 1907, muestra los límites de la élite para aceptar la movilización popular, pero también evidencia la creciente importancia del movimiento obrero. Conclusiones de Gress. 1. La historia de la protesta popular chilena muestra un paso del motín defensivo al conflicto organizado. 2. Este tránsito refleja el nacimiento de la clase obrera moderna en Chile. 3. Las huelgas no solo fueron demandas laborales, sino también un acto político que cuestionaba el orden oligárquico. 4. El ciclo abierto en torno a 1900 sentó las bases del movimiento obrero y sindical que marcaría el siglo XX chileno. En síntesis, Gress muestra que la transformación de la protesta popular en Chile es clave para comprender la transición de una sociedad rural y fragmentada hacia una sociedad de masas obreras, donde el conflicto laboral se convierte en conflicto social y político de gran escala.